Hola, ¿qué tal viajeros? El día de hoy nos encontramos en el estado de Veracruz. Llegamos a Otatitlán, un lugar que es conocido por la imagen del Cristo Negro crucificado, el cual fue encontrado flotando en una balsa en el río Papaloapan, y que a raíz de eso los pobladores adoptaron este Cristo, lo rescataron y se convirtió en el protector de Otatitlán. Así que amigos, vamos a conocer este bonito lugar. Bienvenidos a Otatitlán, Veracruz. Otatitlán, Veracruz guarda los vestigios de su pasado como mercado y lugar de trueque para los comerciantes indígenas. Este es un lugar que guarda en su historia un fenómeno fascinante, el Cristo Negro. Carlos Navarrete, investigador dedicado a su estudio, revela detalles intrigantes sobre estos icónicos símbolos religiosos que se entrelazan con las rutas ancestrales. Según Navarrete, los Cristos Negros se encuentran estratégicamente ubicados en las rutas utilizadas por los pochtecas, los comerciantes prehispánicos. En Otatitlán, uno de estos singulares Cristos Negros ha tomado el lugar de Yacatecutli, el dios del comercio, también representado en color negro. Este cambio simbólico nos invita a sumergirnos en la historia de una localidad llena de misterios, sincretismo y belleza. El nombre del municipio, que fue decretado así el 11 de diciembre de 1985, proviene del náhuatl, que significa lugar sobre los otates. El otate es un árbol llamado el bambú mexicano y fue otorgado por los pochtecas, mercaderes vigentes, cuando Moctezuma sometió a los pueblos del Alto y Bajo Papaloapan. Este imperdible lugar se encuentra ubicado al sur del estado de Veracruz y cuenta con una superficie de más de 50 kilómetros cuadrados. Aunado a ello, su territorio es regado por el río Obispo, el cual es tributario del río Papaloapan. En estos momentos, amigos, vamos a iniciar nuestro recorrido por este bonito pueblo en este hermoso mural con relieve, el cual es muy colorido. Algo que vamos a poder encontrar en este pueblo es que las casas, las calles son muy coloridas y los techos son de teja. Pero bueno, vamos a encontrar aquí lo que nos va contando la historia de este pueblo. Obviamente aquí podemos ver al Cristo Negro crucificado, el cual fue encontrado, como les dije, en el río Papaloapan flotando. Aquí tenemos Otatitlán, que significa lugar de otates, y pues podemos ver que a raíz de esto, aquí se le hizo un santuario en veneración a este Cristo. De igual manera aquí podemos ver este bonito mural que nos va contando esta parte, ¿no? Cuando encuentran en la balsa al Cristo Negro. Bueno, hay muchísimas historias de cómo llegó el Cristo Negro a esta población. Una de ellas es que el rey Felipe II de España mandó a construir 3 Cristos para traerlos a la Nueva España y así hacer más fácil el proceso de evangelización, es decir, de convertir a los indígenas al cristianismo. Estos Cristos fueron mandados, uno a Chalma en el Estado de México, otro a Esquipulas en Guatemala y otro fue mandado a un pueblo mazateco, el cual se llamaba Puctlaxingo. Este se encontraba en donde está actualmente la presa Miguel Alemán. Este Cristo fue venerado por cuicatecos, mazatecos y chinantecos, pero en esos mismos años ocurrieron epidemias, ocurrieron enfermedades y de igual manera sequías, y esto hizo que atribuyeran pues todos estos escenarios al Cristo. Fue por eso que los habitantes del lugar llegaron a la conclusión de que la imagen de este santo era un presagio divino de que no pertenecía ahí. Por lo tanto, la pusieron sobre una balsa hecha de bambú en el río Papaloapan para que así llegara a cualquier lugar donde éste quisiera estar. Al cabo de unos días, pobladores de Otatitlán encontraron la imagen bajo un tamarindo e inmediatamente pensaron que era un milagro. La sacaron de la balsa y la llevaron bajo una chocita para ser venerada. Al siguiente año comenzaron las peregrinaciones y celebraciones hacia esta imagen que reemplazó a Yacatecutli, dios del comercio, que igualmente era negro. Este santo posee 2 cabezas debido a una curiosa razón. A principios del siglo XX, durante la persecución religiosa, trataron de quemar al Cristo Negro. Como era de madera resistente o por un milagro no lo lograron y en su lugar solo pudieron decapitarlo. Se logró recuperar al Cristo Negro decapitado y los pobladores tallaron una cabeza sustituta. En 1950 fue recuperada la cabeza original. Cada 3 de mayo la tradicional feria se celebra. Miles de peregrinos de diferentes estados llegan al santuario a pedir por sus enfermos, a pagar mandas, a arrodillarse desde la entrada de la iglesia y a implorar con devoción para que sus peticiones se cumplan. Fue en el año de 1997, a los 400 años de su arribo, que en el mes de septiembre empezó a hacerse una representación de su llegada a Otatitlán. La gente se trasladó con la imagen hasta el pueblo de Papaloapan, a la altura del puente del ferrocarril. Ahí la depositaron en una gran balsa sobre el río y se dejó que la corriente lo arrastrara. Según cuenta la leyenda, en esa forma viajó, y lo siguieron los peregrinos en otras lanchas hasta llegar al atracadero de Otatitlán. De allí lo trasladaron en hombros a su nueva parroquia, con música de jarana, con jolgorio, lleno de amenidad y rezos. Es así que cada año, el 14 de septiembre, el pueblo de Otatitlán y gente de los pueblos
pueblos hermanos Tuxtepec, Tlacojalpan, Chacaltianguis, Tres Valles, Cozumalhuapan y Tlacotalpan se reúnen de peregrinación en peregrinación y acompañan caminando y en camiones al Cristo Negro. Salen de Otatitlán a las 7 de la mañana para trasladarlo hasta la población de Papaloapan, a escasos 5 kilómetros de distancia, y lo colocan en su balsa para el viajecito por agua. Este cuadro es muy representativo de su llegada aquel año de 1597 desde el pueblo mazateco de Puctlaxingo. En estos momentos, amigos, nos encontramos en la iglesia de San Andrés, la cual es la iglesia del Cristo Negro. Hubo varias etapas de construcción, ya fue terminada en su totalidad en 1878. La cúpula de esta iglesia tiene mosaicos amarillos y la fachada es un color blanco con guinda, es muy bonita. En el atrio tenemos al Cristo crucificado negro, así que muy bonito lugar. Vamos a entrar y vamos a conocerla por dentro. En estos momentos nos encontramos en un espacio que se adaptó para llevar a cabo los cultos religiosos, ya que la parroquia está en reconstrucción, tiene trabajos de reconstrucción, para que aquí todos los creyentes, todos los peregrinos vengan. En estos momentos, amigos, estamos apreciando el Cristo Negro crucificado, el cual veneran aquí en Otatitlán y que muchas personas de igual manera vienen a su santuario. Es un Cristo Negro que tiene muchísima historia, que viene desde España. A unos cuantos pasos de la parroquia se encuentra esta réplica del Cristo Negro crucificado. También aquí se encuentra sobre una balsa y de ese lado también se encuentra la canoa, haciendo pues la alusión al río Papaloapan, que ahí fue donde se encontró flotando. Muy interesante los relatos, la historia de este Cristo Negro y la historia también de Otatitlán, Veracruz. Después de visitar la iglesia, ver al Cristo Negro, puedes dar un paseo por la plaza principal. En estos momentos nos encontramos justamente en el parque, en el centro de esta bonita comunidad de Otatitlán, Veracruz, que se encuentra entre los límites de Oaxaca y Veracruz. Estamos nada más a 20 minutos de San Juan Bautista Tuxtepec. Nos sorprende en serio la cercanía de este lugar de Oaxaca. Aquí se va a compartir la cultura del sotavento que comparten los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Y bueno, amigos, vean nada más, en estos momentos nos encontramos en un bonito kiosco. Este pueblo recién llegando me está sorprendiendo porque lo veo muy colorido. El centro histórico es hermoso. Aquí pues podemos ver un bonito kiosco. Nos vamos a subir a ver qué tal, amigos, y tener una vista panorámica de lo que es este bonito pueblo, amigos. Este bonito pueblo milagroso, que sus fiestas principales son del 29 al 3 de mayo. Amigos, la vista aquí es increíble. Lo que también estoy notando es que muchas casas tienen sus techados con teja. Muy bonito lugar. Y ya nos venimos un poquito bajo la sombra de estos pequeños árboles que se encuentran en el parque. De igual manera, cuando no hay tanto sol, pues puedes tú sentarte en estas banquitas muy coloridas, por cierto, para disfrutar de una tarde muy agradable. Aunque ahorita está muy caliente, por cierto. Cada una pues fue donada por diferentes familias. Es por eso que aquí podemos ver los apellidos de las personas que donaron esta silla. Vengo caminando, amigos, por algunas calles céntricas aquí de Otatitlán y me estoy dando cuenta del tipo de construcción que tiene pilares, de igual manera techado con madera y teja, y wow, muy colorido. Por ejemplo, ahorita venimos caminando y podemos encontrar esta casa que en su fachada tiene unos pilares y el techo, pues como les estoy contando, es de madera con teja. De este lado seguimos caminando y aquí hay otra construcción que igual son colores muy llamativos, muy vivos y que tiene pues este techado. Muy bonito lugar, Otatitlán, Veracruz. Vamos a poder encontrar muchísimos murales que nos van a contar pues parte de toda esta mezcla de igual forma. De este lado podemos ver un bonito mural que nos relata un poco de los bailes. Ahí se ve la bonita parroquia, de igual manera se ven las danzas. Muy bonito. Otra actividad que puedes hacer es visitar el Museo Sotaventino, el cual se encuentra enfrente del Parque Municipal, que vamos a poder encontrar parte de la cultura del sotavento, además de algunas vestimentas tradicionales, instrumentos y pues cosas muy interesantes. Esa es de entrada gratuita y es una visita muy rápida, pero muy bonita.
lugar bastante bonito y muy colorido es este Paseo de las Mariposas, el cual se encuentra justamente enfrente del parque municipal. Un lugar muy colorido e instagramiable, ideal para venir a tomarte la foto del recuerdo. De haber estado en el centro, en la bonita parroquia, en el santuario, ahora venimos a lo que es el río Papaloapan. Venimos aquí a la orilla donde está el embarcadero, donde están las letras turísticas de Otatitlán, y de igual manera en donde está un puente colgante, el cual pues básicamente sirve para conectar los dos lados del río. Aquí está el puente colgante en donde pasan tanto personas como bicicletas y motocicletas de igual manera. Amigos, vean nada más qué bonito lugar. De este lado nos encontramos en lo que es el río Papaloapan. Este río Papaloapan que desemboca hasta el Golfo de México. Un río bastante grande que atraviesa por distintos pueblos, tanto de Oaxaca como de Veracruz. Al otro lado del río podemos ver los sembradíos de plátano, que aquí en la región hay muchísimo por el clima, por la tierra, por el suelo, así que excelente, amigos. En estos momentos nos encontramos ya en el río Papaloapan. Aquí en los días de fiesta sale el Cristo Negro para recorrer pues el río en su balsa, muy interesante. De esta manera se encuentra otro spot muy bonito para las fotos, aquí colores muy vivos y también los listones. Hay muchos lugares coloridos aquí en Otatitlán. Algo que me está encantando, amigos, es que en esta parte del río, de las orillas, está muy bien cuidado, muy conservado y sobre todo muy bien adornado. Hay banquitas para que te sientes, para que vengas a tomarte alguna bebida o a platicar con la familia, amigos o la pareja. Los arbolitos los adornan de una manera muy bonita. De igual manera hay una pequeña resbaladilla, hay unos columpios, hay lugares para depositar la basura, porque muy importante, si vienen, pues no dejen la basura, amigos, llévensela. Por favor, hay que seguir conservando estos lugares así de hermosos como se ven. En estos momentos venimos cruzando por el puente colgante de Otatitlán, un puente que conecta dos lados del río Papaloapan. Estamos justamente arriba de este río que pasa por muchas comunidades de Oaxaca y Veracruz. Este río que dio vida a muchas comunidades, a muchos pueblos. Y justamente en esta parte es donde se encontró al Cristo Negro crucificado, en donde muchas personas vienen a venerarlo. Este puente colgante es una de las opciones para atravesar de lado a lado, y también hay otras opciones que son las pangas, que básicamente son las lanchitas pequeñas que te van a ahorrar esta caminata, obviamente, y que cobran 3 pesos, muy barato el pasaje. Amigos, pues vamos a seguir caminando por este puente colgante. Y qué hermoso paisaje, en verdad. Bueno, amigos, ya salimos del puente colgante y ahora vamos con dirección a las pangas para pues irnos de regreso a donde estábamos hace ratito. Vamos a esperar a que venga de nuevo la panga y ya atravesar nuevamente el río Papaloapan. Ya llegamos al otro lado y ahora sí vamos a bajarnos bajo. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Ya conocimos un poquito de Otatitlán, Veracruz. Muy interesante la historia del Cristo Negro crucificado, que sin lugar a dudas, pues, wow, es impresionante. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos en la próxima y adiós.